Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un vídeo que me emociona muchísimo compartir con ustedes. Es algo que me toca muy de cerca, algo que me tiene completamente enganchada y que, bueno, creo que ya el título lo revela. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o como seguramente ya sabrán, la pareja que surgió de la serie Love is in the Air, o Sen Kalkam. Sé que hay muchos de ustedes que también son fans, que también se han visto completamente absorbidos por esta historia, por estos personajes y por la magia que emanaban juntos. Y para aquellos que aún no estén familiarizados con este mundo, prepárense. Porque hoy les voy a contar por qué Kerem y Hande y la historia que los une, son tan importantes para mí. Es más que una simple obsesión, es una conexión que va más allá de la pantalla. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. No te pierdas nada. Estaré subiendo contenido sobre series turcas, sobre Kerem y Hande, sobre todo lo que me apasiona de este universo. Así que suscríbete, activa la campanita y no te pierdas nada. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este mundo. Empecemos por el principio. ¿Cómo conocí a Kerem Bürsin y a Hande Erçel? Todo comenzó como para muchos con Love is in the Air. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi el tráiler. La química entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem respectivamente, era explosiva. Me enganché desde el primer momento. La historia, el romance, los malentendidos, los personajes secundarios, todo era perfecto. Y por supuesto, la pareja principal, el centro de todo. La serie en sí, ya de por sí, era un producto muy bien hecho. La fotografía, la música, los escenarios, todo contribuía a crear una atmósfera mágica y romántica. Pero lo que realmente la hizo especial, lo que la elevó a otro nivel, fue la conexión entre Hande y Kerem. Era evidente, palpable, que había algo más que simple actuación entre ellos. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, era auténtico, era real. Y aquí es donde empieza mi obsesión. No fue solo la serie, sino también la forma en que vivieron su relación fuera de la pantalla. Empecé a seguir sus entrevistas, sus redes sociales, a estar atenta a cada detalle. Ver cómo se apoyaban, cómo se cuidaban, cómo se expresaban su amor, era algo muy bonito de ver. Era como si estuviera viendo una historia de amor real, una historia que iba más allá de la ficción. Para mí, ellos representan algo más que dos actores en una serie de televisión. Representan la autenticidad, la naturalidad, la conexión genuina. En un mundo donde a veces todo parece tan superficial y falso, ver su relación me daba esperanza, me inspiraba. Me hacía creer en el amor verdadero, en la conexión profunda entre dos personas. Además de su relación, me encanta la forma en que Kerem y Hande se desenvuelven profesionalmente. Kerem con su carisma, su talento actoral y su compromiso con el trabajo. Siempre se ha mostrado muy involucrado en sus proyectos, investigando a fondo sus personajes y ofreciendo interpretaciones muy completas. Y Hande con su belleza, su dulzura y su evolución como actriz. Ha demostrado una gran versatilidad, asumiendo roles muy diferentes y sorprendiendo al público con su crecimiento. Pero, ¿por qué esta conexión es tan importante para mí? Bueno, creo que hay varios factores que influyen. Primero, la serie llegó en un momento en mi vida en el que necesitaba algo que me hiciera sonreír, algo que me diera esperanza. Y Love is in the Air cumplió perfectamente esa función. Me transportaba a un mundo de romance, de comedia, de alegría. Segundo, la conexión entre Hande y Kerem me recordaba la importancia de la autenticidad, de ser uno mismo, de no tener miedo a mostrarse vulnerable. Verlos juntos me inspiraba a ser más honesta conmigo misma y con los demás. Tercero, me gusta ver la forma en que ambos han utilizado su fama para ayudar a los demás. Han participado en campañas benéficas, han defendido causas importantes, han utilizado su voz para generar conciencia. Esto demuestra que son personas con valores, que se preocupan por el mundo que les rodea. En resumen, Kerem y Hande y la historia que comparten, se han convertido en algo muy importante para mí. Me han enseñado sobre el amor, la amistad, la autenticidad y la importancia de ser uno mismo. Me han dado esperanza y alegría en momentos difíciles. Y por supuesto me han entretenido mucho. Pero no solo se reduce a eso. Hay algo más, algo que va más allá de la serie, de las entrevistas, de las redes sociales.
Es la sensación de pertenecer a una comunidad, de compartir esta pasión con otras personas que sienten lo mismo que yo. El fandom de Love is in the Air es enorme y está lleno de gente maravillosa, con la que he conectado y he compartido momentos muy bonitos. Saber que hay personas en todo el mundo que sienten lo mismo que yo, que se emocionan con las mismas cosas, me da mucha felicidad. Es como tener una gran familia virtual. Y es que al final del día, Kerem y Ande me han brindado mucho más que entretenimiento. Me han dado esperanza, inspiración, alegría y la sensación de pertenecer a algo más grande. Son mucho más que dos actores, son dos personas que han impactado mi vida de una manera muy positiva. Así que, ¿qué más les puedo decir? Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan comprendido por qué esta obsesión es tan importante para mí. Espero que si no conocían a Kerem y Ande, se hayan sentido inspirados a ver la serie y a conocer su historia. Y si ya son fans, espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Ustedes también son fans de Kerem y Ande? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Qué es lo que más les ha impactado? Cuéntenme todo en los comentarios. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao. Hola de nuevo, familia. Y bienvenidos a la segunda parte de este vídeo dedicado a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como vieron en la primera parte, para mí, esta pareja y su historia son mucho más que una simple serie de televisión. Son una fuente de inspiración, de alegría y de conexión. Y hoy quiero profundizar un poco más en por qué siento esta profunda admiración por ellos. Asterisco asterisco profundizando en la química, más allá de la pantalla asterisco asterisco. Ya mencioné en la primera parte cómo la química entre Hande y Kerem en Love is in the Air era innegable. Pero, ¿qué es lo que hacía que esa química fuera tan especial? Creo que hay varios factores. Primero, la naturalidad con la que interactuaban. No sentías que estuvieran actuando, sino que simplemente eran ellos mismos, disfrutando de su compañía y del trabajo que hacían juntos. Segundo, la complicidad que se veía entre ellos. Se reían juntos, se apoyaban, se entendían con una simple mirada. Era como si tuvieran un lenguaje secreto, una conexión que iba más allá de las palabras. Y tercero, la forma en que se complementaban. Hande con su dulzura y su sensibilidad, y Kerem con su carisma y su fuerza, creaban un equilibrio perfecto. Era como si se hubieran encontrado el uno al otro, como si cada uno completara al otro. Y lo que es aún más fascinante es que esa química no se quedó solo en la pantalla. Se trasladó a la vida real, y eso fue lo que hizo que su relación fuera aún más especial. Verlos juntos en entrevistas, en eventos, en sus redes sociales, era como ver una historia de amor que se desarrollaba ante nuestros ojos. Era como si estuviéramos viendo el romance de Eda y Serkan cobrar vida fuera de la ficción. Asterisco asterisco más que actores, modelos a seguir asterisco asterisco. Pero, ¿qué es lo que hace que Kerem y Hande sean tan admirables? Para mí, son mucho más que simples actores. Son modelos a seguir, personas que han utilizado su fama para hacer del mundo un lugar mejor. Kerem, por ejemplo, es conocido por su compromiso con causas sociales. Ha participado en campañas benéficas, ha defendido los derechos de los animales y ha hablado abiertamente sobre temas importantes como la salud mental. Es un hombre con valores, que utiliza su voz para generar conciencia y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Hande, por su parte, también es una gran defensora de causas sociales. Ha participado en campañas contra el cáncer de mama, ha trabajado con organizaciones que ayudan a niños necesitados y ha utilizado su influencia para promover la importancia de la salud mental. Es una mujer fuerte e empoderada, que utiliza su plataforma para ayudar a los demás y para hacer del mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ambos, Kerem y Hande, han demostrado ser personas con una gran sensibilidad y con un compromiso genuino con el bienestar de los demás. Y eso es algo que los hace aún más admirables. Asterisco asterisco la importancia de la representación y la autenticidad asterisco asterisco. En un mundo donde la perfección y la superficialidad a menudo prevalecen, Kerem y Hande representan algo muy valioso, la autenticidad. Nos muestran que está bien ser uno mismo, que está bien ser vulnerable, que está bien no ser perfecto. Hande, con su belleza natural y su dulzura,
nos recuerda que la verdadera belleza reside en la autenticidad y en la bondad. Kerem, con su carisma y su personalidad, nos demuestra que está bien ser diferentes, que está bien tener nuestras propias ideas y que está bien expresar nuestras emociones. Verlos juntos, ver cómo se aceptan y se apoyan, nos da esperanza. Nos recuerda que el amor verdadero existe, que la conexión genuina es posible y que la felicidad está en ser fiel a uno mismo. Además, creo que es importante destacar la representación que ofrecen. En un mundo donde a menudo se perpetúan estereotipos, Kerem y Hande nos muestran una imagen más diversa y más real del amor y de las relaciones. Nos demuestran que el amor no tiene fronteras, que no tiene edad, que no tiene género. Y eso es algo que me parece muy valioso. *** La familia virtual, el poder del fandom ***. Como mencioné en la primera parte, una de las cosas que más me gusta de ser fan de Kerem y Hande es la sensación de pertenecer a una comunidad. El fandom de Love is in the Air es enorme y está lleno de gente maravillosa, con la que he conectado y he compartido momentos muy bonitos. Es increíble saber que hay personas en todo el mundo que sienten lo mismo que yo, que se emocionan con las mismas cosas, que comparten mi pasión por esta pareja y por su historia. Es como tener una gran familia virtual, un grupo de amigos con los que puedo compartir mis alegrías, mis tristezas y mis reflexiones. El fandom de Love is in the Air es un espacio seguro, donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos expresar nuestras emociones y donde podemos conectar con otras personas que comparten nuestros mismos intereses. Es un lugar donde la amistad, el apoyo y la comunidad son lo más importante. ***, un legado duradero, más allá de la serie ***. Love is in the Air fue una serie que nos regaló momentos inolvidables, personajes entrañables y una historia de amor que nos tocó el corazón. Pero para mí el legado de esta serie va mucho más allá. Va más allá de los episodios, de los escenarios y de la música. El legado de Love is in the Air es el amor, la amistad, la autenticidad y la esperanza que nos transmitieron Kerem y Hande. Es la inspiración que nos dieron para ser mejores personas, para creer en el amor verdadero y para luchar por nuestros sueños. Es el recuerdo de una historia que nos hizo sonreír, que nos hizo llorar y que nos hizo creer en la magia. Y ese es un legado que perdurará para siempre. ***, conclusión, un agradecimiento y una invitación ***. En resumen, Kerem Bürsin y Hande Erçel, y la historia que comparten, han tenido un impacto muy positivo en mi vida. Me han enseñado sobre el amor, la amistad, la autenticidad, la importancia de ser uno mismo y la necesidad de usar nuestra voz para hacer del mundo un lugar mejor. Me han dado esperanza y alegría en momentos difíciles, y me han entretenido mucho. Quiero agradecerles a Kerem y Hande por ser quienes son, por su talento, por su bondad y por su ejemplo. Quiero agradecerles por inspirarme a ser una mejor persona y por hacerme creer en la magia. Y a ustedes, mis queridos suscriptores y espectadores, les agradezco por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan comprendido por qué esta obsesión es tan importante para mí y que si no conocían a Kerem y Hande, se hayan sentido inspirados a ver la serie y a conocer su historia. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Ustedes también son fans de Kerem y Hande? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Qué es lo que más les ha impactado? Cuéntenme todo en los comentarios. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao. ***, análisis profundo, elementos clave de la conexión ***. Profundizando un poco más, me gustaría analizar algunos elementos clave que, en mi opinión, contribuyen a la conexión que sentí y siento con Kerem y Hande. Estos elementos van más allá de la simple admiración por su trabajo actoral y se adentran en la esfera de sus valores personales y la forma en que se relacionan con el mundo. ***, la naturalidad y la autenticidad ***, en un mundo saturado de apariencias y filtros, la naturalidad de Kerem y Hande es un soplo de aire fresco. No se esconden detrás de máscaras ni intentan aparentar ser lo que no son. Se muestran tal como son con sus imperfecciones, sus miedos y sus alegrías. Esta autenticidad es sumamente atractiva y genera una conexión genuina con su audiencia. Nos invitan a ser nosotros mismos, a abrazar nuestra propia individualidad y a no tener miedo a mostrar nuestra verdadera esencia.
Asterisco 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 la complicidad y la conexión genuina asterisco asterisco la complicidad que existe entre ellos es palpable. Se nota en la forma en que se miran, en sus gestos, en sus risas. Es una conexión que va más allá de la simple amistad, es una conexión que se basa en el respeto, la admiración y el cariño mutuo. Esta conexión genuina es algo que muchos anhelamos en nuestras propias vidas, y verla reflejada en Kerem y Ande nos da esperanza y nos inspira a buscar relaciones significativas y auténticas. Asterisco 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 el apoyo mutuo y el respeto asterisco asterisco una de las cosas que más me gusta de Kerem y Ande es la forma en que se apoyan y se respetan mutuamente. Siempre se han mostrado el uno al otro su apoyo incondicional, tanto en sus proyectos profesionales como en sus vidas personales. Se admiran mutuamente y se enorgullecen de los logros del otro. Este respeto mutuo es fundamental para cualquier relación sana y duradera, y verla en Kerem y Ande es inspirador. Asterisco 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 el compromiso social y la responsabilidad asterisco asterisco tanto Kerem como Ande han demostrado un fuerte compromiso con causas sociales. Han utilizado su fama y su influencia para generar conciencia sobre temas importantes, como la salud mental, la igualdad de género, la protección del medio ambiente y la ayuda a los más necesitados. Este compromiso social demuestra que son personas con valores, que se preocupan por el mundo que les rodea y que utilizan su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Asterisco 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 la evolución profesional y el crecimiento personal asterisco asterisco es admirable la forma en que Kerem y Ande han evolucionado profesionalmente y han crecido como personas a lo largo del tiempo. Han asumido nuevos retos, han explorado diferentes facetas de su arte y han demostrado una gran capacidad de adaptación. Este crecimiento personal es inspirador y nos muestra que siempre podemos mejorar, aprender y evolucionar. Asterisco asterisco más allá de la serie, un impacto en la vida cotidiana asterisco asterisco. La influencia de Kerem y Ande en mi vida va más allá del simple entretenimiento. Su historia, sus valores y su forma de ser han tenido un impacto positivo en mi vida cotidiana. Asterisco 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 inspiración para la autenticidad asterisco asterisco me han inspirado a ser más auténtica, a ser fiel a mis propios valores y a no tener miedo a mostrarme tal como soy. Me han enseñado que la autenticidad es la clave para construir relaciones significativas y para vivir una vida plena. Asterisco 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 motivación para el crecimiento personal asterisco asterisco me han motivado a seguir aprendiendo, a asumir nuevos retos y a buscar siempre el crecimiento personal. Me han demostrado que siempre hay espacio para mejorar y que el crecimiento es un proceso constante y gratificante. Asterisco 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 refuerzo de la importancia de la comunidad asterisco asterisco me han recordado la importancia de la comunidad y de la conexión humana. Me han demostrado que no estamos solos y que siempre hay personas que comparten nuestros mismos intereses y que nos apoyan en nuestros sueños. Asterisco 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 enfoque en la positividad y la esperanza asterisco asterisco me han transmitido una actitud positiva ante la vida y me han enseñado a ver la esperanza en medio de la adversidad. Su historia me ha recordado que el amor, la amistad y la felicidad son posibles, y que siempre hay motivos para sonreír. Asterisco asterisco consideraciones finales, un legado en construcción asterisco asterisco. Es importante destacar que la historia de Kerem y Ande aún está en construcción. Son jóvenes, talentosos y apasionados, y tienen mucho que ofrecer al mundo. Estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con su trabajo, con su bondad y con su ejemplo. Su legado no se limita a la serie Love is in the Air, es un legado que se construye día a día, a través de sus acciones, de sus valores y de su forma de relacionarse con el mundo. Es un legado que inspira a muchos a ser mejores personas y a construir un mundo más justo, más compasivo y más auténtico. Agradezco profundamente a Kerem y Ande por su inspiración, por su alegría y por su ejemplo. Les deseo todo lo mejor en sus futuras aventuras y espero seguir acompañándolos en este viaje. Y a ustedes, mis queridos seguidores, les agradezco por su apoyo, por sus comentarios y por compartir su pasión por Kerem y Ande. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre esta maravillosa historia. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.